Buen día. Buen día. Primero reanudo esto. ¿El resto me está escuchando? Yo sí te escucho, Fer. Tendrías Sí. que grabar. Sí, yo también, Falta yo grabar. Sí, ahí ya puse a grabar. Listo, ahí está. Ah, bueno, listo, todavía genial. Bueno, con funciones exponenciales, lo que decía es que yo les voy a dar como algo bien general y rápido del tema. Después siempre están en ustedes en poder sumar o complementar esto que vemos acá con el material que está en el campus, con algún texto, con un poco de algún tutorial más de YouTube o lo que sea que puedan encontrar como para sumar al tema, ¿sí? Entonces, estas funciones, vamos a arrancar con la idea de una forma bien básica que pueden tener, que es la de una base y la variable que aparece en el exponente de la base, ¿sí? Este numerito que está acá abajo, lo que llamamos la base de la exponencial. Y en general distinguimos con la base dos grandes casos. El caso que la base sea más grande que 1 o en el caso que la base esté entre 0 y 1. ¿Sí? Sacamos el caso que la base sean los negativos, ¿sí? Porque uno debería empezar a tener cuidado de quién va a ser el exponente para que la función exista, si estamos trabajando en los reales. Y el caso que A valga exactamente 1, ¿sí? 1 elevado a cualquier cosa, siempre da 1, y ahí tenemos una función constante. ¿Está bien? Entonces, nos quedamos con bases positivas para no tener problema en qué es lo que podemos poner ahí arriba. Y lo distinguimos en dos grandes casos, bases más grandes que 1 o bases entre 0 y 1. Para este primer caso, siempre hablamos de cómo sirven estas funciones para modelar algunas situaciones que pueden aparecer en la naturaleza o alguna situación que nos interesa modelar a nosotros, y con algo bien simple, como por ejemplo un crecimiento poblacional o de una bacteria, siempre se cuenta un modelo que uno puede partir en el día 0, ¿sí? O x igual a 0, en tiempo 0, tener una célula, por ejemplo, diciendo que por día esta célula se divide en 2. ¿Sí? Al cabo de un día tenemos 2 células. Y cada una de estas, un día después, ¿sí? Cuando estamos en el día 2, cada una de estas se dividió en 2. Y así, siguiendo. ¿Bien? Y nos puede interesar modelar qué es lo que va a pasar en n días, ¿sí? Y esto se modela con una función exponencial para saber cuántas células vamos a tener, de la forma 2 elevado a la cantidad de días que fueron transcurriendo, ¿sí? Y así es como uno dice, si yo tengo esta función, a día 0
yo hago 2 a la 0, tengo una célula, lo que teníamos acá. Al día 1, si yo hago 2 a la 1, estos son 2, las 2 que teníamos acá. Al día 2, yo hago 2 al cuadrado, tengo 4, que son las 4 que están acá. Al día 3, yo hago 2 al cubo, son 8. Son las 8 que me quedaron ahí abajo. Y así uno puede seguir a n días. ¿Ok? Y si uno mira cómo se comporta la función, en este caso, tenemos al día 0, tenemos una célula. Al día 1 tenemos 2. Al día 2 tenemos 4. Al día 3 el 8 ya se me empieza a ir de escala. ¿Sí? Para este lado, el gráfico de la función tiene esta forma. Y uno podría, no para esta situación que estamos modelando, pero uno podría, en el caso de la función 2 a la x, poner acá arriba numeritos que sean negativos y hasta podría poner números que sean fracciones. ¿Sí? Yo acá podría decir que x vale 1/2 y hacer 2 a la 1/2, ¿sí? La raíz cuadrada de 2, 1,4 aproximadamente, que si yo pongo acá el 1/2, esta altura es raíz de 2, ¿sí? 1,41, etc. En el caso de irme a los negativos, si yo pongo la tabla, si x vale -1, si hago 2 a la -1, ¿sí? Práctica 0. ¿Se acuerdan que los exponentes negativos me invertían la base? Me queda 1/2. Si x vale -2, esto va a dar 1/4. Si x vale -3, esto es -1/8, ¿sí? ¿Se acuerdan que los exponentes negativos invierten y elevan al mismo exponente positivo? ¿Sí? Elevar a la -2, invierto 1/2 al cuadrado, da 1/4. Elevo a la -3, invierto por el negativo, 1/2 al cubo, da 1/8. Entonces, cuando me voy acá al -1, -2, -3, esto me da 1/2, 1/4, 0,25, 1/8, 0,1. Y de este lado, el gráfico de la función se va pegando al eje X. ¿Sí? No lo llega a tocar. Yo tengo que esta función nunca llega a valer 0, pero se va a acercar cada vez más a 0 cuando este número sea un número negativo cada vez más grande. ¿Sí? Fíjense cómo a medida que se hace más grande negativo, -1, -2, -3, este número es 0,5, 0,2, 0,1, y así se va haciendo cada vez más chiquito, más cercano a 0. Entonces uno puede decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x, esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces, en igual a 0 tenemos una asíntota horizontal por izquierda, porque es a la izquierda del gráfico. ¿Sí? Por derecha, si yo miro el comportamiento, ¿cuál va a ser la tendencia por derecha? Si yo hago, esto es hacer 2, este es hacer 2 por 2, 2 al cubo es 2 por 2 3 Más veces. infinito. Exacto. Cuando x tiende a más infinito, todo esto se va a más infinito. Por derecha no tengo asíntota, solamente tengo asíntota horizontal por izquierda, y la ecuación es igual a 0. Coincide con el eje X. ¿Ok? ¿Qué pasa si cambio la base?
si la base, por ejemplo, esto sería base 2. ¿Qué pasa si yo quiero ver qué pasa con la base 3? Y yo hago 3 a la X. 3 a la X, si uno empieza a hacer una tablita como lo que hicimos recién, tenemos el 0, 1 y 2, y podemos poner el menos 1 y el menos 2. Esto me queda que 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado, 9. 3 a la menos 1, estamos todos de acuerdo que es un tercio, ¿no? Me invierte la base. A la menos 2 me invierte la base y me eleva al cuadrado. Va a ser un noveno. Entonces, esta función, si la grafico en el mismo sistema de ejes, en 1 vale 3. En 2 vale 9, ya está muy por acá arriba. En 0 vale 1, el mismo punto. En menos 1 vale un tercio, 0,3. ¿Sí? De 0,5 pasó a ser 0,3. En 2 un noveno. Entonces, de este lado se pega 0 más rápido al eje, ¿sí? En los negativos. Y en los positivos se despega del eje más rápido. Tiene la misma forma, pero acá se despega más rápido del eje y acá se pega más rápido al eje. ¿Ok? Esta sería la función 3 a la X. Y hay una base bastante particular que vaya uno a saber por qué en la naturaleza se usa mucho para modelar un montón de procesos y de cosas naturales. Y es una base que en general la usamos mucho. Nosotros la vamos a usar mucho y los que después sigan alguna disciplina que puede ser biología o medicina o algo más industrial, va a ser una base que les va a parecer un montón, que es la base natural o neperiana, algunos la llaman. La base E. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en algún momento mencionamos el número irracional E, que más o menos vale 2,718, etc.? Entonces, como vale 2,7 aproximadamente, la base E es un número que está entre 2 y 3. Y si queremos saber cómo va a ser el gráfico de esta función, E a la X, ¿sí? La función exponencial con base E, va a ser un gráfico muy similar a estos, pero que va a ir más o menos entre estos dos, ¿sí? E a la 0 vale 1, o sea, este punto lo tienen las tres funciones. E a la 1 vale 2,7, va a ser un punto que está por acá. Y entonces, más o menos, la función E a la X va a tener esta misma forma, yendo entre estas funciones acá y yendo entre las funciones, aunque no se nota mucho con mi dibujo, para el otro lado. Las tres funciones, 2 a la X, E a la X y 3 a la X, tienen asíntota horizontal por izquierda. Y en general, a medida que yo pongo una base cada vez más grande, la función se va levantando acá cada vez más rápido y pegándose a 0 cada vez más rápido. ¿Sí? Si yo pongo la base 4 a la X, 10 a la X, 100 a la X o lo que sea, acá se despega más rápido y se pega más rápido a la asíntota horizontal. Entonces, para esta función, con bases más grande que 1, la función a la X, ocurre siempre que el límite en el infinito, en más infinito, se va a más infinito, y el límite en menos infinito, a la X, esto tiende a 0. Y entonces tenemos, en este caso, asíntota horizontal por izquierda. ¿Sí? Y el gráfico general
de estas funciones exponenciales con bases más grandes que 1, más o menos, es algo así. Donde todas cortan acá al eje Y, la ordenada al origen, esta altura a la altura 1. En más infinito se va más infinito, en menos infinito tienden a 0. ¿Ok? Esto para estas funciones. En el caso de las funciones con bases entre 0 y 1, hay distintas maneras en que uno puede hacer el desarrollo ya partiendo de lo que hicimos recién. Por ejemplo, si uno piensa en la función 1/2 la x o 1/3 la x, ¿sí? Esto es base, un número que está entre 0 y 1, o mismo 1 sobre e a la x. Cualquiera de estos casos, la idea es que puedo hacer lo siguiente. 1/2 a la x, la base la puedo pensar como 2 a la menos 1, ¿sí? Y esto está elevado a la x. Lo mismo acá, 3 a la menos 1, elevado a la x. Y esto es e a la menos 1 y elevado a la x. Y cuando vimos en la práctica 0, repasamos algunas propiedades de las potencias, recordarán que potencia a potencia se multiplica, así que esto es lo mismo que 2 a la menos x, 3 a la menos x o e a la menos x. ¿Okay? Entonces, pensemos lo siguiente. Si yo hago una tablita, lo voy a hacer con uno solo de ellos, y creo que enseguida van a ver cuál es la idea. Si yo agarro la función 2 a la menos x, fíjense que si x vale 1, esto es 2 a la menos 1, vale 1/2. Si x vale 2, esto es 2 a la menos 2, esto vale 1/4. En 3, 1/8, etc. En 0 vuelve a valer 1. Y en menos 1, fíjense que esto me queda 2 a la menos 1. Entonces va a quedar 2 a la 1, 2. Si x vale menos 2, esto es 2 a la menos 2. O sea, queda a la más 2. Esto vale 4. Fíjense, entre esta tabla y la que hicimos 2 a la x, que es lo mismo, pero en los positivos empieza a tomar los valores que 2 a la x tomaba en los negativos, y en los negativos empieza a tomar los valores que tomaba 2 a la x en los positivos. Es como que tenemos un gráfico como el de 2 a la x, pero con el comportamiento al revés, ¿sí? Hay una simetría respecto al eje Y, como que toda esta parte de la exponencial se refleja de este lado, ¿sí? En los negativos, en menos 1 vale 2, en menos 2 vale 4, en menos 3 vale 8, y en los positivos, en 1 vale 1/2, en 2 vale 1/4, en 3 1/8, empieza a pegarse hacia el eje Y. Y lo mismo va a ocurrir con 3 a la menos x con e a la menos x. Básicamente, los gráficos de estas funciones quedan uno así. Vamos a hacerlo un poco más exagerado para que se note. Todos pasan a altura 1, sin tocar al eje. Y supongamos que 3 a la menos x va a ser este. Tenemos 3 a la menos x, e a la menos x y 2 a la menos x. El mismo gráfico que el anterior, con una simetría respecto del eje Y. ¿Sí? Y con, en los tres casos, una asíntota horizontal por derecha. Entonces, si resumimos, en el caso de base entre 0 y 1, vamos a tener
esta función exponencial que va a tener en masa infinito, a la derecha del gráfico, una asíntota horizontal, en este caso de ecuación igual a 0, asíntota horizontal por derecha, y si nos vamos a menos infinito, esto se va a más infinito. Hasta acá más o menos me vienen siguiendo. Ahora lo que vamos a hacer es, a estas mismas funciones, vamos a pensar lo siguiente. Nos vamos a concentrar en esta función, pero le podemos ir poniendo algunos parámetros que van a hacer que esos gráficos que hicimos recién se empiecen a correr para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Y eso lo hacemos con parámetros que pueden estar acá arriba. Vamos a suponer que a la x la multiplico por algún numerito, lo llamo m por x más b. Acá arriba tenemos una función lineal. Abajo le puedo sumar algún numerito c, y la exponencial acá la multiplicamos por algún numerito a, ¿sí? Entonces básicamente tenemos a, m, b y c, que son números reales, ¿ok? Obviamente, para que esto sea una función exponencial, seguro que a y m, por lo menos ellos dos, tienen que ser distintos de 0, ¿no? Porque si a o m vale 0, no tengo una función exponencial, ¿ok? Y la base es una base positiva y una base distinta de 1, ¿ok? Cuando trabajamos con estas funciones, que son las primeras que van a aparecer en la guía, van a ver con un par de ejemplos que podemos estudiarlas de manera relativamente fácil, podemos graficarlas, podemos mirarle la imagen, si tiene un comportamiento de que son funciones crecientes, decrecientes, y posiblemente hoy lleguemos a poder calcularle los ceros, los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces vamos directamente a ejemplos. Si yo tengo una función que puede ser 2 a la x menos 2 menos 3, veamos qué ocurre con esta función. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el dominio de estas funciones? Sí, Julieta. A y B están en esa función. Bueno, en este caso, si querés hacer referencia a lo que puse acá arriba, el A, el numerito que está multiplicando acá, sería un 1. M también sería 1, ¿sí? Lo que multiplica la X. B valdría menos 2 y C valdría menos 3, ¿sí? Si queremos hacer referencia a esta función general con lo que yo puse acá, los parámetros serían así. A y M vale 1. Si no hay nada acá y no hay nada multiplicando la X, explícitamente es que es un 1, ¿sí? Yo acá tengo una X y tengo 1 por 2 a la esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me seguís, Julieta? Bien. Bueno, ¿y cuál va a El ser el dominio dominio de esta puede ser función? los reales menos el 2.
¿Por qué decís que 2 no puede estar en el dominio? ¿Vos no podrías reemplazar acá por 2 y hacer la cuenta? La idea es, ¿hay algún valor? Ah, porque sí, porque puede ser 0 el exponente. Claro, puede ser Claro. 0, de hecho 2 Sí, a la 0 vale 1, claro, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Acá arriba, en estas funciones, el dominio no tiene ninguna restricción, ¿sí? Esta función tiene como dominio a todos los reales. Puede ser cualquier número real. ¿Cuál va a ser la imagen? Ahora en un ratito, si quieren, lo completamos. ¿Cuál va a ser la asíntota horizontal? Que para eso miramos límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y el resultado de estos límites es lo que nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, nos va a permitir calcular cuál es la imagen de esta función. Si x tiende a más infinito, vamos de a poco. Lo que está acá arriba, ¿a dónde va a tender? ¿Alguien me A puede más decir? infinito. A más infinito. Lo que está acá arriba, ¿eh? Claro, sí. Un número muy grande menos 2 sigue siendo un número muy grande. 2 elevado a un número muy grande, ¿a dónde va a tender? Si yo hago También a 2 más por infinito. 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces, es un número gigante, se va a más infinito. Que después le reste 3, sigue siendo un número enorme. Así que esto se va a más infinito. ¿Ok? ¿Ahí me siguen? Si x tiende a menos infinito, ¿a dónde tiende lo que está acá arriba? ¿A dónde va a tender esto? A menos A infinito. menos infinito. ¿Y 2 a la menos infinito dónde tiende? Acá es donde hay que pensar un poquito, ¿eh? A 0. ¿Por qué es a 0? Bien, Melanie, ahí Melanie lo escribió. Ella lo que dice es, si yo tengo 2 elevado a la menos infinito, según la práctica 0, esto sería como hacer un medio a la más infinito. Esto sería como hacer un medio por un medio por un medio por un medio. Arriba vale 1 y abajo es 2 a la más infinito. Ahí, y ahora, no sé si me está siguiendo lo que estoy contando. Sí, sí, sí. Esto es esto, que no esto es importa, ¿no? esto, y acá 2 a la más infinito, esperen que silencio ahí, que si no mientras conversan. Ahí. Esto es 2 por 2 por 2, lo que está acá abajo está tendiendo a infinito. ¿Sí? Más, si quieren podemos ponerle el signo, es a más infinito. 2 por 2 por 2 es un número enorme, positivo, y 1 sobre un número enorme, todo esto va a tender a 0. 0. ¿Está claro este razonamiento acá abajo? ¿Todos lo siguen? Asegúrense que esto lo entienden, ¿eh? Porque todo el tiempo vamos a estar usando esta idea. Entonces, 2 a la menos infinito tiende a 0. Le resto 3 y esto es menos 3. Entonces, por la izquierda, en menos infinito, por la izquierda, el límite dio algo finito. Entonces, igual a menos 3 es la ecuación de la asíntota horizontal por izquierda. Y lo que ocurre en general con funciones exponenciales que tienen esta forma, ¿sí? Que es un numerito, la base, una función lineal acá arriba, más menos algún numerito. Estas funciones, una vez que uno aprende a mirar los límites en los infinitos, el resultado de estos límites, ordenado de menor a mayor y entre paréntesis, es el resultado de la imagen de la función. Entonces, en este caso, desde menos 3 a más infinito, desde menos 3 a más infinito, es la imagen de f.
¿sí? Siempre es del más chico al más grande y entre paréntesis. ¿Ok? Si uno va a cuál sería un gráfico aproximado de esta función, si yo me paro a altura -3, donde voy a tener la asíntota horizontal, el gráfico vive desde -3 a más infinito, en este caso. Sé que tengo una asíntota horizontal por izquierda, o sea, se pega mi asíntota horizontal, esta de acá, por izquierda, se pega la línea punteada acá, y acá va creciendo. Para que más o menos me quede bien, ¿sí? Se va más infinito, más infinito, para que más o menos me quede bien, cuando sepamos calcular raíces, etcétera, va a quedar lindo, porque encima ya del gráfico sacamos positividad, negatividad y raíces. Pero por ahora lo que podría hacer es preguntarme cuál es la ordenada al origen. Y en general, si yo quiero sacar la ordenada al origen, ¿sí? Ordenada al origen es donde corta el eje Y. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen de una función así? En general, ¿cómo se calcula una ordenada al origen? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien me puede decir? X igual a 0. Igualar la Y. Exacto. Es reemplazar la X por 0. Hay que hacer f de 0. Fíjense que si yo quiero hacer f de 0 sería 2 a la 0 menos 2 menos 3. O sea, 2 a la menos 2 menos 3. 2 a la menos 2 va a ser un cuarto. Un cuarto menos 3 me queda menos 11 cuartos. ¿Sí? Menos 11 cuartos, nada, será un menos 2 y pico. En realidad va a estar por acá. ¿Sí? Va a estar entre el menos 2 y el menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función está haciendo algo así. ¿Sí? Se comporta así. Si tengo la asíntota horizontal por izquierda, por acá corto el eje Y en menos 11 cuartos, y después se va a más infinito, cuando X tiende a más infinito. ¿Sí? Tiene la misma forma que hablábamos antes, pero ahora bajé 3 unidades. ¿Sí? Bajo las unidades que me dice este numerito C. ¿Ok? La idea en general es que respecto de mi asíntota horizontal, que puede estar por derecha o por izquierda, la forma de la función es siempre más o menos la misma. ¿Sí? Es así, puede ser al revés. Nos puede pasar que quede reflejada por acá abajo o reflejada acá abajo así. Básicamente hay 4 posibilidades de gráfico para una forma general de función exponencial que sea numerito, base, función lineal acá arriba, más, menos algún numerito. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, esto tiene acá una raíz. Cuando sepamos calcular esta raíz, vamos a ver que desde menos infinito hasta este valor, la función es negativa. Y desde este numerito en adelante, acá la función es positiva. ¿Sí? Tengo una raíz, tengo conjunto de negatividad, tengo conjunto de positividad. Y si hablamos respecto del crecimiento y decrecimiento, ¿cómo se comporta la función acá? Siempre crece. Siempre crece. Crece en su dominio, que son los reales, y no decrece nunca. ¿Está bien? Hasta acá más o menos, ¿me siguen? Yo podría pasar ahora a un segundo ejemplo, que puede ser, no sé, menos 3e a la 2x más 1. Si tenemos esta función, ¿cuál va a ser el dominio de esta función?
Los reales. todos los reales. Yo acá puedo evaluar el numerito que se me dé la gana y hacer la cuenta. Para mirar la imagen necesito hacer el estudio de la asíntota horizontal, ¿sí? Los límites en los infinitos. Me fijo en más infinito y en menos infinito. Si x tiende a más infinito, lo que está acá arriba, ¿dónde va a tender? A Si más yo hago infinito. 2 por un número enorme, esto es más infinito. Acá el signo del infinito me va a interesar, ¿ok? E a la más infinito, si yo hago 2,7 por 2,7 por 2,7 por 2,7, un montón de Igual, veces. a más infinito. Esto a más infinito. Y si este número enorme lo multiplico por menos 3, ¿a dónde tiende esto? A menos infinito. ¿Estamos todos de acuerdo que me cambie el signo de este número enorme? ¿Sí? Multiplicar por menos 3, lo único que estoy mirando es el signo. Después que va a ser enorme, seguro. Pero me queda menos por más, es menos infinito. Y menos infinito más 1 es menos infinito. Así que por la derecha no tengo asíntota horizontal, ¿sí? No me da algo finito. Y por izquierda, veamos qué pasa. Esto que está acá arriba, ¿dónde tiende? Si x tiende a menos infinito, 2x se va a Menos infinito. menos infinito. Y e a la menos infinito, este va a ser un resultado que nos va a interesar y manejar bien. Fíjense, lo podemos pensar 1 parecido a lo que sobre hicimos antes con... Exacto, es parecido a lo que hicimos antes. Nosotros si tenemos que hacer e a la menos infinito, sería como hacer 1 sobre e a la más. Y hace un ratito dijimos, e a la más, 2,7 por 2,7 por 2,7 infinitas veces, esto es infinito. Y 1 sobre infinito tiende a 0. 0. Entonces, este resultado hay que tenerlo bien presente en la cabeza, ¿sí? Porque acá me queda e a la menos infinito, esto tiende a 0. Y este número que tiende a 0, cuando lo multiplique por 3, ¿a dónde va a tender? A 0. A 0. Y si después le sumo 1, A 1. 1. Además de quien me está respondiendo todo, que siempre es la misma persona, el resto más o menos me está siguiendo, ¿se entiende? ¿Sí? Dígame el resto cómo viene. Somos poquitos, hay 22 personas. ¿Están siguiendo el razonamiento? ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, todo esto tiende a 1. En este caso, por izquierda, porque estoy mirando en menos infinito a la izquierda del gráfico, tenemos una asíntota horizontal de ecuación, de ecuación igual a 1, igual a 1. ¿Sí? Es mi asíntota horizontal por izquierda. Y ahora, el resultado de estos límites, en más infinito se fue a menos, en menos infinito se fue a 1. Con lo que dije hace un rato, entonces, ¿cuál va a ser la imagen de esta función? ¿Cómo la expreso? ¿De menor a mayor? ¿Todo Menos bien infinito ordenado? más 1. Exacto. La imagen va a ir desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Esto ordenado de menor a mayor, esto es lo más chico, esto es lo más grande, y siempre esta imagen va con paréntesis. La imagen va a ir de menos infinito a 1. Si queremos hacer un gráfico aproximado de esta función, lo que hacemos es plano, asíntota horizontal, que en este caso es 1,
Y ahora mi gráfico vive acá abajo, ¿sí? Siempre es de respecto de donde esté la asíntota, que sea por derecha o por izquierda, no importa. El gráfico está arriba o abajo. Una vez que yo haya calculado esto, ya sabemos si está arriba o abajo. Como está de menos infinito a 1 la imagen, sabemos que el gráfico vive acá abajo. Sabemos que mi asíntota horizontal es por izquierda, está por acá. Lo que me faltaría ver es cuál es la ordenada al origen. ¿Dónde corta el eje Y? Voy a la ordenada al origen porque por ahora no sabemos calcular la raíz, ¿sí? Porque para calcular la raíz, igualar esto a 0 y despejar la x que está acá arriba, necesitamos de la función inversa de las exponenciales, que creo que ya todos por lo menos recordarán, aunque quizás no saben bien cómo operar, no tienen eso muy fresco, recordarán que la función inversa de la exponencial es la logarítmica, ¿sí? Funciones exponenciales y logarítmicas son una la inversa de la otra. Entonces, si busco la ordenada al origen, dijimos recién, es siempre reemplazar la x por 0. Si reemplazo acá la x por 0, me queda 2 por 0, 0. E a la 0 es 1 por menos 3, más 1. ¿Estamos de acuerdo que la ordenada al origen es menos 2? ¿Me siguieron la cuenta? Va de nuevo acá. Se reemplaza acá por 0, por 2, 0. E a la 0 es 1 por menos 3, más 1, menos 2. Entonces, en este gráfico, la función va a pasar por este punto, que es la ordenada al origen, ¿sí? Donde corta el eje Y. Cuando x vale 0, la función pasa a altura menos 2. Entonces, desde la asíntota horizontal por izquierda, este gráfico va a venir haciendo algo así. Y se termina yendo en más infinito a menos infinito, que es lo que nos dice este límite, ¿sí? En más infinito se va a menos infinito. ¿Está? Esta es la forma aproximada del gráfico de esta función. Entonces, todo esto es la imagen de menos infinito a 1. Cuando veamos las funciones inversas de las exponenciales, son las logarítmicas, vamos a poder calcular esta raíz. Una vez que sepamos que acá está la raíz, vamos a poder decir que acá la función es positiva, acá es negativa, ¿sí? De menos infinito hasta la raíz es positiva, de la raíz en adelante se hace negativa. Lo que sí podemos decir ahora es qué pasa con el comportamiento de crecimiento y decrecimiento de la función. En este caso, ¿cómo se comporta esta función? Si yo me paro acá y empiezo a aumentar x. Decrece. Los valores de y vienen bajando, así que es decreciente en su dominio, que son los reales, y no es creciente. A diferencia de la anterior, que era una función estrictamente creciente y no decrecía nunca. ¿Ok? Entonces, Yo pensé que van eran a ver... todas crecientes, profe. No entendí. No, Juan, acá vemos un ejemplo que no. Claro. Básicamente, para esa función general que les dije antes, a por la base elevado a una función lineal más algún numerito. En general, olvídense dónde estén los ejes, respecto de la asíntota horizontal, hay 4 posibilidades de gráfico. Va a ser una función con esta forma, puede ser con esta forma, así, o así. ¿Sí? Siempre es uno de estos 4 gráficos. Y si miran estos 4 gráficos, tanto, vamos a poner así, tanto este gráfico, este, como este, son funciones estrictamente crecientes en su dominio, y las dos que me quedaron en azul son funciones que camino hacia la derecha y los valores de y decrecen. Camino a la derecha, los valores de y decrecen. ¿Sí? Estas dos son crecientes, estas dos son decrecientes. Pero la forma siempre es una de estas 4, que pueden tener o asíntota horizontal por derecha o asíntota horizontal por izquierda. ¿Ok? Estas funciones es una de estas 4
gráficos que están ahí. Entonces, mirando los límites en los infinitos, ¿sí? Viendo dónde está la asíntota horizontal, es que voy a sacar la información de la imagen. El dominio de estas funciones siempre son los reales. Y siempre tengo una asíntota horizontal por derecha o por izquierda. Entonces, si vamos a la guía, ustedes pueden ver que el primer ejercicio les dan algunas exponenciales y les piden graficar, hallar la imagen y dar la ecuación de la asíntota horizontal. Básicamente lo que estamos haciendo recién. Después les ponen algunas funciones exponenciales y les dicen calcular los límites en los infinitos para ver si hay asíntota horizontal o no. Y ya después empieza a mezclar con la función inversa. Entonces, lo que podemos hacer es un ejemplo más de esto, si quieren, así más o menos rapidito. Yo tengo la función, no sé, 3 por e a la menos x más 1. Y yo ya sé que esta función tiene como dominio todos los reales. Si quiero ver la imagen, lo que hago es tomar límite con x tendiendo a más infinito. Y el límite con x tendiendo a menos infinito. Si x tiende a más infinito, vamos despacio, acá arriba, ¿a dónde va a tender esto? Menos infinito. Menos infinito. ¿Y e a la menos infinito dónde tendía? Este era un resultado importante que hay que no memorizar, pero sí entender, poder razonarlo. A cero. Cero. A 0, perfecto. ¿Y 3 por algo que tiende a 0, dónde va a tender? También es 0. A 0. Le sumo 1, esto da 1. Entonces acá tengo asíntota horizontal por derecha. ¿Sí? Y vamos al otro. Si x tiende a menos infinito, menos x, ¿a dónde va a tender? Más infinito. Menos menos se me va a más infinito. Y e a la más infinito, 2,7 por 2,7 por 2,7 por 2,7. Más infinito. Más infinito. Por 3. Infinito. Más infinito. Más 1. El más 1, mucho que ahí, ni pincha ni corta, da más infinito. Así que por izquierda no hay asíntota horizontal. Como el resultado de estos límites dio menos 1 y más infinito, ordenado de menor a mayor, la imagen va a ser de menos 1 a más infinito, entre paréntesis. ¿Ok? Y si vamos al gráfico de esto, nos quedaría, si esto es, perdón, acá el 1, el gráfico vive arriba de la asíntota horizontal, de 1 a más infinito. En este caso, la ordenada al origen, bueno, la escala mucho no me ayuda, ¿sí? Si nos fijamos la ordenada al origen, f de 0 queda 3 por e a la menos 0, es lo mismo decir 0 más 1, ¿sí? Esto es 3 más 1, 4, corta el eje y por acá, y la asíntota horizontal es por derecha. Entonces el gráfico va a ir desde mi asíntota horizontal y en menos infinito se va a más infinito, que es el resultado de este límite. ¿Ok? Y en este caso, la función tiene un conjunto de raíces vacío, ¿sí? Nunca corta ni al eje X ni lo toca. Conjunto de negatividad es vacío también. El conjunto de positividad
es todo su dominio, ¿sí? Para todos los x, la imagen son números positivos, ¿sí? Ya sabiendo que la imagen es, no sé por qué acá puse -1, es +1. Como la imagen es de 1 más infinito, la imagen son todos y positivos, todo su dominio, la función pertenece al conjunto de positividad, y si hablamos, mirando el gráfico respecto del crecimiento y decrecimiento, ¿cómo se comporta esta función? Decrece. Decrece. Me paro acá y aumento el x, los valores de y siempre están bajando. Así que no crece nunca, decrece en todo su dominio. ¿Está? ¿Más o menos quedó claro esto? ¿Están siguiendo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Sí? Bien, algún ejemplito más porque puede llegar a aparecer por ahí. Me puede pasar que ya ahora voy a algo de nuevo bien general de las funciones exponenciales. Las que tienen que manejar muy bien, vuelvo acá arriba, son las que tienen esta forma. Estas manéjenlas bien, que le pueden preguntar prácticamente todo, ¿sí? De una función así les pueden preguntar el dominio, la imagen, las asíntotas. Bueno, las asíntotas verticales estas funciones no tienen porque el dominio son los reales. Les pueden preguntar crecimiento, decrecimiento. Cuando ya manejen función logarítmica les podrían preguntar las raíces, positividad, negatividad. Como que estas funciones les piden todo, ¿sí? Ahora, si acá arriba de la base pongo algún otro tipo de función, que puede aparecer una cuadrática, una homográfica, ahí no me van a pedir cualquier cosa, pero sí me pueden pedir, como por ejemplo en una función así, cuál es la asíntota horizontal. ¿Ah? Esta función, por ejemplo, e a la menos x cuadrado, es una función que los que hayan tenido un poco de estadística en el secundario, quizás la trabajaron. La función e a la menos x cuadrado aparece mucho en probabilidad y estadística. Entonces, esta función, si yo le quiero calcular la asíntota horizontal, ¿qué es lo que ocurre si me voy a más o a menos infinito? Esperen. Si me voy a más o menos infinito, lo que está acá arriba, ¿a dónde tiende? Vamos de a Siempre poco. a más Sí. infinito. ¿A más infinito? Miren bien, ¿eh? ¿Alguien estaba pensando algo? Exacto. Esto es, ya sea más o menos infinito, en los dos casos, primero es elevar al cuadrado y después cambiar el signo. Piensen en la función menos x cuadrado. ¿Cómo es la función menos x cuadrado? ¿Estamos de acuerdo que es una parábola que está así? Si estos son los ejes, ¿se acuerdan de una parábola que está así invertida colgando de la ordenada del origen? Del origen de coordenadas, ¿sí? En los infinitos, en más o en menos infinito, ¿a dónde se van las ramas? A menos infinito. ¿Y e a la menos infinito dónde tiende? ¿Para abajo? A cero. A cero, ¿sí? Recuerden lo que hicimos hace un ratito, ¿sí? Que e a la menos infinito es como 1 sobre e a la más como esto se va a infinito,
1 sobre infinito tiende a 0. ¿Sí? De nuevo esto. Ahora, en los dos casos tiende a 0, entonces igual a 0 es la ecuación de la asíntota horizontal. Y acá no tengo que aclarar si es por derecha o por izquierda, porque en los dos casos dio lo mismo. ¿Bien? Y esta función, después vamos a tener más herramientas como para poder hacerlo, pero esta función, si lo piensan, es una función que toma su valor más grande, e al algo, lo más grande que va a valer es cuando lo que está acá arriba, menos x cuadrado, sea lo más grande posible, que es esto, ¿sí? Que es cuando x vale 0. Si x vale 0, 0 al cuadrado 0, menos 0, 0, e a la 0 vale 1, ¿sí? La ordenada al origen, en este caso es 1. Y a medida que yo me empiezo a ir para un lado o para el otro, ¿sí? Menos x al cuadrado, se empieza a hacer cada vez más chico negativo. Entonces, a medida que yo me empiece a correr para un lado o para el otro, la función para los dos lados va a ir disminuyendo su valor de imagen y se va a ir pegando a 0 a medida que me voy hacia más infinito o a menos infinito. Entonces, así un poco con los dedos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Os pueden ver que el gráfico va a ser algo así? ¿Es así? Es un gráfico simétrico La campana de con Gauss. asíntota horizontal en 0. Esto es lo que es un gráfico bastante conocido en estadística, se lo conoce como la campana de Gauss. Y en el caso de poner acá arriba una función cuadrática como coeficiente principal negativo, si yo cambio la función cuadrática mientras tenga el coeficiente principal negativo, lo que hago es esta misma campana se va a ir corriendo para un lado o para el otro. ¿Dónde va a estar el punto más alto? En el vértice de la cuadrática con coeficiente principal negativo, ¿sí? En el vértice va a estar el punto más alto y a partir de ahí baja para un lado o para el otro de forma simétrica respecto de el vértice de la cuadrática que está ahí arriba. ¿Ok? Si el coeficiente principal es positivo, en más y menos infinito, la función cuadrática se va a más infinito, e a la más infinito se va a más infinito y no tenemos asíntota horizontal. ¿Ok? Esto si, por ejemplo, acá arriba ponemos una cuadrática. Y nos puede pasar que ahí arriba, en lugar de una cuadrática, ponga, no sé, una función homográfica. E elevado a la 1 sobre x menos 1. Ya acá empezamos a tener un ejemplo de una función exponencial donde el dominio dejan de ser todos los reales. Porque nosotros acá podemos poner el número real que se nos dé la gana, pero si ponemos un 1, me queda 1 menos 1, 0, 1 sobre 0. En matemática, dividir por 0 no está definido, no lo podemos hacer. Entonces, el dominio de esta función son los reales menos el 1. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos, por un lado, un candidato asíntota vertical, que es el 1. Entonces nos acercamos a 1 por derecha y nos podemos acercar a 1 por izquierda, ¿sí? Nos acercamos por un 1,1 o por un 0,9. ¿Qué es lo que va a pasar en cada caso? Si x tiende a 1 por derecha, esto que está acá abajo es un número muy chico, pero es muy chico, positivo o negativo. Si yo hago 1,1 menos 1, ¿el número es muy chico, positivo o negativo? Pregunto. Chicos, Positivo. Número muy chico, positivo. Y 1 sobre algo muy chico, positivo. ¿A dónde tiende esto? A más infinito. ¿Sí?
Acuérdense, 1 sobre algo que tiende a 0 es infinito. Y si hago regla de signos, más sobre más infinito. Y e a la más infinito, 2,7 por 2,7 por 2,7, esto es más infinito. Ya con esto me alcanza para justificar que ahí hay una asíntota vertical. Igual veamos qué pasa por el otro lado. Solo para ver un poco. Esto tiende a 0, es un número muy chico, pero si vengo por izquierda de 1, si vengo por un 0,9, 0,9 menos 1, esto es negativo, así que esto va a ser muy chico, negativo. Y 1 sobre algo que tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0 va a ser infinito seguro. Pero ahora hago regla de signos, más sobre menos, esto va a ser menos infinito. Y e a la menos infinito, ¿a dónde tiende? Esto lo venimos 1. diciendo ya varias veces. ¿Eh? 1. A 0. No, a 0. De nuevo venimos acá. E a la menos infinito es 1 sobre e a la más se va a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces fíjense, si me acerco a 1 por izquierda, mi límite tiende a 0. Si me acerco a 1 por derecha, se va más infinito. Por este límite, la restricción del dominio es asíntota vertical. ¿Ok? ¿Y tendrá asíntota horizontal esto? Si nos preguntamos por asíntota horizontal, tenemos que calcular límite con x tendiendo a más infinito. Entonces acá, si x tiende a más infinito o a menos infinito, la homográfica, ya sea que me vaya a más o menos infinito, lo que está acá arriba, ¿dónde va a tender? Si estuvieron haciendo algo de la práctica 3, no hay nada raro, ni siquiera hay indeterminación. ¿A dónde tiende esto? A 0, ¿sí? Este tiende a 0 y este también. ¿Y e a la 0 dónde va a tender? Infinito. No, e a la 0 tiende a 1, ¿sí? Entonces, en los dos casos tienden a lo mismo, igual a 1 es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Ok? Y si bien quizás no nos metemos mucho con esto, solo porque aparece quizás ahí en la guía y en algún momento lo tienen que ver un poquito, la idea es, tengo asíntota horizontal en igual a 1. Tenemos la asíntota vertical en x igual a 1. Y la idea es que cuando me acerco a 1, lo hicimos acá, cuando me acerco a 1 por izquierda, mi función tiende a 0. Se pega acá por izquierda. Por derecha mi función se va a más infinito. La función hace algo así. Cuando vengo a la derecha de 1, estoy en más infinito, y a medida que me voy hacia más infinito, la función tiende, en más infinito la función tiende a 1. Y por izquierda tenemos una función que tendía a 1, y a medida que me acerco a 1 por la derecha, la función tiende a 0. Algo así es el gráfico de esta función. ¿Sí? Si bien quizá no nos vamos a meter mucho con eso, mirando este gráfico, podemos decir cuánto vale la imagen de la función. ¿Cuánto vale la imagen de la función? ¿Alguien me puede decir qué valores de i alcanza? ¿Los reales menos 1? No, porque el 0 y los negativos no son imagen de nadie. Ahí dijeron 1 más infinito. De 1 más infinito seguro. Y de 0 a 1 también, ¿no? Como que la imagen de esta función va a ser de 0 a 1
y de 1 en adelante. ¿Sí? De 0 a 1, toma estos valores de i y de 1 en adelante. Los negativos, el 0 no, el 1 tampoco. ¿Ok? Bien. Y algo muy resumido como para que puedan avanzar un poquito más, y quizás la vez que viene nos dedicamos a trabajar con eso. Si yo tengo esta función a la x y lo igualo a mi variable y, si yo quiero hacer el despeje al revés, tener en lugar de y en función de x, quiero tener x en función de y, lo que voy a tener que hacer es esta exponencial en base a pasarlo a un logaritmo en base a de mi variable y esto es x. Y esto de acá es lo que yo llamo mi función inversa de la exponencial, que es el logaritmo en base a de x. ¿Sí? Yo arranqué de mi función a la x. ¿Sí? Paso ahí, despejo x en función de y, o sea, esta exponencial como que pasa del otro lado como si fuese un logaritmo en base a, y esto que me quedó acá es lo que llamo mi función inversa, que es el logaritmo en base a de x. ¿Está bien? Y si nosotros teníamos una función, la función a la x, que iba desde los reales a los positivos, ¿sí? La función a la x, que fue lo primero que estuvimos dibujando, ¿sí? Cuando estábamos acá, bases entre de 1 a más infinito, bases más grandes que 1, o bases entre 0 y 1. En los dos casos tenía como dominio los reales y la imagen eran los positivos. Entonces, esta función inversa va a tener como dominio a los positivos y como imagen a los reales. Y después, así como esto se corría, ¿sí? La imagen podía irse para arriba o para abajo, según donde esté mi asíntota horizontal, o invertirse el gráfico según los parámetros que poníamos ahí. Esto se corría, obviamente esto también se puede ir corriendo. Y si nosotros estamos en bases más grandes que 1, habíamos visto que mi función exponencial tiene esta forma, y bases entre 0 y 1, tenemos exponenciales con esta forma. En los dos casos cortaba el eje y en 1, ¿sí? Esta es mi función f a la x. La función inversa, que se acuerdan con lo que vimos la vez pasada, que tenía una simetría respecto de igual a x, mi función inversa va a ser una función así. Este es el logaritmo en base a de x. Con lo que antes era una asíntota horizontal por izquierda de ecuación igual a 0, pasa a ser una asíntota vertical de ecuación x igual a 0. Corta el eje x en 1, ¿sí? La raíz de este logaritmo es 1. Y pasa algo similar acá, en donde por simetría, ¿sí? El espejo respecto a igual a x me da esta forma de gráfico para el logaritmo
en base a de x. ¿Sí? Esto es para bases entre 0 y 1, ¿sí? El logaritmo en base a un medio, en base a un tercio, en base a 1 sobre e, y esto es para logaritmos en bases más grandes que 1, ¿sí? En base 2, base 3, base 10, base e. ¿Ok? Entonces acá tenemos a grandes rasgos la forma en que pueden tener estos logaritmos. Obviamente, después como esta función vimos que puede subir, bajar, o el gráfico invertirse, este mismo gráfico puede subir, bajar, o invertirse para el otro lado. Lo mismo con esto. No estamos con mucho tiempo, quizás la vez que viene retomo un poquito desde acá. Traigan más o menos leído algo de logaritmos, así pueden aprovechar un poco más la explicación. Y la idea ya la vez que viene es cerrar la práctica 4. Quizás después con trigonometría, si nos da el tiempo, hacemos algún resumen, algunos comentarios. Pero de la práctica 4 va a ser importante que manejen bien este tipo de función, ¿sí? Exponenciales y logarítmicas. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, consulta? De este tema, de la práctica 3, de la práctica 2, 1, 0. Insistimos en que traigan sus dudas, sus consultas, con lo que se estén trabando cuando trabajan con la guía, con los ejercicios adicionales. ¿Nada? Hola, hola. Sí, sí, Yo ahí te escucho. se me cortó la internet y tuve que salir y volví a entrar, así que me perdí toda esta explicación, pero la miro de vuelta cuando suban el video y después veo, porque me perdí la Sí, mitad. sí, los videitos quedan ahí los subimos al canal de YouTube, después lo pueden ver o rever, no hay ningún problema. Bien. Porque esto Insisto, lo había leído, pero no había entendido mucho en lo que leí, así que quiero ver el video para después por ahí hacer alguna bien, consulta. y relean para el jueves, así aprovechan un poco más la clase, ¿sí? Si tienen el tema, aunque no sea 100% entendido, pero más o menos ya tocando de oído algunas cosas, se les va a hacer la clase un poco más fácil y la van a aprovechar más. ¿Alguna cosita más? ¿Algo más que quieran consultar, decir, agregar? Y como siempre, pueden ir sacándose algunas dudas, si no lo hacen tanto acá, a través del foro del campus, ir preguntando por ahí. Bueno, mismo entre ustedes tienen un montón de grupos donde pueden ir chequeando si los ejercicios están saliendo, no están saliendo, hacerse preguntas entre ustedes y ahí, si no sale, lo van trayendo acá también. Bueno, nos vemos el jueves. Buena semana para todos y vayan avanzando, ¿sí? Estamos en la recta final previo al primer parcial. No queda mucho tiempo, no se cuelguen. Chau. Hasta luego.